Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo hice este personaje de Isaac del videojuego The Binding of Isaac. Lo primero que empecé haciendo es una esfera, de ahí pasé al modo esculpido para empezar a darle la forma básica de lo que sería la cabeza. Apliqué un pequeño remesh para suavizar. Una vez que ya tenía la forma de la cabeza, dupliqué este objeto y lo pasé a la parte de abajo para darle la forma a lo que sería el cuerpo. Esto simplemente lo fui haciendo con el pincel de mover. Después agarré lo que es un cubo y lo empecé a extruir para poder hacer la forma de lo que serían los brazos. Lo acomodé a un costado y fui moviendo lo que son los vértices y los edge para darle un poco más la forma. Una vez terminado lo que es esta forma base, me fui nuevamente al modo esculpido y le hice un remesh para poderle dar un poco más de resolución y así poder suavizar lo que es este modelo. Una vez que había terminado lo que es el brazo, nuevamente agarré lo que es un cubo, le hice un remesh y lo fui acomodando en la parte de abajo para hacer lo que es la pierna. Aquí empecé a ocupar algunos pinceles de esculpido como es este de clay para poder darle un poco la forma más redonda. Fui esculpiendo poco a poco y ya después lo suavicé. Ya que tenía lo que es el brazo y la pierna, simplemente les puse el modificador de mirror para que se duplicara y empecé a ajustar lo que son sus partes moviéndolos un poco, ya sea con el pincel de mover o con el gizmo de transformación. Como vi que los brazos me habían quedado muy cuadrados, lo que hice fue darle un poco más de volumen con la herramienta de Clay Strip. Igual fui suavizando algunas partes para que tuviera una forma más orgánica y no tan cuadrada. Una vez terminado lo que es el blocking principal, fui haciendo algunos detalles como sería el ojo. Para esto agarré un cubo, le apliqué un modificador de Subdivision Surface para que se hiciera redondo, lo aplané un poco y simplemente lo fui acomodando muy pegado a lo que sería la cabeza. También me ayudé del gizmo de transformación para acomodarlo de una manera mejor. Al principio que estamos haciendo el blocking no es necesario agregar tanta resolución, en este caso la cabeza tiene muy poca porque no he empezado a esculpir detalles. Esto es muy importante ya que si nosotros quisiéramos mover alguna parte y tuviéramos mucha geometría nos costaría más, así que cuando estamos esculpiendo es ir agregando de poco en poco la resolución para que no se trabe nuestra computadora y para que tengamos un buen workflow. Igual le hice lo mismo a los ojos, le hice un mirror para duplicarlo y los acomodé ya en su lugar donde deberían estar. Una vez teniendo lo que es el blocking y los ojos, empecé a darle algunos detalles, en este caso lo que sería la boca. Ocupé la herramienta de Draw Sharp para marcar la forma. Después empecé a quitar geometría con el pincel de Clay Strip y como vi que no podía quitar mucha geometría rápidamente, entonces mejor enmascaré la zona e invertí la máscara para poder moverlo todo de una manera más rápida. Una vez que había invertido la máscara ya pude mover la parte interna sin mucha dificultad. Una vez que había movido lo que es la boca, le hice un remesh para poder suavizar la parte interna. Ocupé el pincel de mover para terminar de darle la forma a lo que sería la boca y empecé a suavizar a lo que serían los costados. También ocupé el pincel de pinch en las esquinas para poder darle ese efecto más puntiagudo a lo que sería el modelo para que no quedara tan suavizado. Ese tipo de efecto de borde duro lo pueden hacer con varios pinceles, por ejemplo con el de pinch o simplemente con el Draw Sharp. Nada más le bajamos lo que es la fuerza y ya podemos ir teniendo ese tipo de bordes más duros. Ya casi terminando el modelo, lo que hice fue agregar lo que son los dientes del personaje. Para eso no me compliqué mucho, solamente agarré lo que es un cilindro, lo escalé un poco y le di la forma de lo que serían los dientes y en el modo edición fui moviendo algunas de sus partes para que no sobresalieran del modelo. Después de eso podría haber ocupado un remesh para poder suavizar los dientes, pero como era un objeto muy sencillo preferí usar el modo edición y ponerle un modificador de Subdivision para poder suavizarlo. Igual con el pincel de mover terminé por acomodar lo que serían los dientes. Ya casi terminando lo que es el personaje, empecé a suavizar algunas partes, algunas les fui agregando mayor resolución como podrían ser los ojos. Después de terminar lo que es el modelo en general, empecé a agregar algunos detalles, entre ellos agregué lo que es un pequeño parche que suele tener en la cabeza este personaje. Esto lo pude haber hecho de varias maneras, pude haber enmascarado la zona y luego hacer un extract, pero preferí hacerlo con un plano y usando herramientas de retopología lo fui acomodando de forma que se pegara al cuerpo. Una vez teniendo ya la forma de las vendas, le puse un modificador de Solidify para darle un poco de volumen a lo que sería la venda y después de esto le agregué un Subdivision Surface para suavizar lo que sería esta venda y que tuviera un efecto así más suavizado, y con el pincel de mover y el de inflate empecé a acomodar bien lo que sería ya esta venda para que tuviera el efecto deseado. Ya casi terminando el modelo decidí unir lo que serían los brazos, las piernas y el cuerpo en un mismo objeto y después aplicarle un remesh, pero al aplicar el remesh me di cuenta que los brazos
brazos, como estaban un poco separados, quedaban un poco feo, así que decidí mejor separar lo que serían los brazos y simplemente hacer el remesh a lo que sería el cuerpo y las piernas. Ya que había hecho el remesh al cuerpo, ya nada más tenía que detallar algunos detalles, suavizar algunas partes, agregar un poco de geometría o mover algunas partes para darle ya el efecto final de lo que serían las piernas. Fui agregando ya algunos últimos detalles, como podría ser la parte del ombligo del personaje. Simplemente con Draw Sharp le marqué lo que es esta pequeña X y agregué un poco más de resolución al modelo para suavizarlo un poco más. Ya terminado el modelo, ya lo último que hice fue aplicar los transformadores que había ocupado, por ejemplo en el ojo, en las vendas, ya que quería pintar lo que serían estas partes. Igual en el mismo modo de modo esculpido empecé a pintar lo que serían los ojos, partido en color café oscuro, y le fui agregando algunos detalles más claros para darle lo que serían los brillos a los ojos. A los ojos le agregué este pequeño brillo duplicando lo que serían los ojos y luego les cambié el color, los hice un poco más pequeños y los fui ajustando para que le diera este efecto de brillo en los ojos. Después le di el color a los siguientes objetos, como podría ser el cuerpo, y también le pinté lo que sería el hueco de la boca para darle este efecto de profundidad. Agarré un color un poco más oscuro para pintar lo que es el interior de la boca. Y ya que tenía todo el modelo hecho, por último le hice una pequeña base bastante sencilla. Partiendo de lo que sería un cilindro, le hice esta pequeña base, le puse algunos loops de soporte para después poder suavizar este modelo con lo que sería un modificador de Subdivision Surface. Una vez que había terminado el modelo, me fui al apartado de shading para agregar los colores que había ocupado. En este caso, al momento de pintar en el apartado de esculpido, los colores en el modo de shading no se ven. Para esto tenemos que agregar lo que es el nodo de Color Attribute a lo que es el nodo principal y conectarlo al modo de color para que se vean todos nuestros colores. Ya aquí en el modo de shading podemos cambiar lo que son los materiales, agregándole un poco de brillo, haciéndolos más metálicos o más rugosos, o igual le podemos agregar algunos nodos de ruido, depende del efecto que queramos en nuestro modelo. Ya lo que fui haciendo fue acomodar algunos materiales, principalmente lo que acomodé fue el material del ojo para que tuviera un mayor brillo, y fue en este momento en el que me di cuenta que me faltaba todavía una parte del esculpido, que eran las lágrimas de este personaje. Se me habían olvidado por completo, así que nuevamente pasé al modo esculpido y con el pincel de enmascarar empecé a enmascarar lo que sería la cara, marcando lo que sería la silueta de las lágrimas. Ya que tenía enmascarada esta zona, lo único que hice fue un extract de lo que sería esta zona enmascarada para poder hacer las lágrimas. Suavicé un poco esta forma y le puse su color azul correspondiente, ayudándome de la herramienta de mover, también con la de suavizar. Fui poco a poco moviendo lo que son estas lágrimas para que se vieran de una mejor manera. Igual ocupé lo que es la herramienta de inflate en las partes de abajo para que tuviera un poco más de volumen lo que serían las lágrimas y no se vieran tan planas. Ahora sí, terminado lo que es el modelo, nuevamente me pasé al apartado de shading y continué configurando lo que serían los materiales. Ya por último les agregué unos pequeños detalles en pintado en la parte del ombligo de Isaac, e igual también en la parte de las vendas pinté un poco para darles un poco más de detalle de lo que serían estas partes. Y ya por último simplemente acomodé lo que serían las luces para no complicarme mucho. Le puse lo que es un HDRI de estudio para que se viera bastante bien. Y bueno, aquí les dejo el final de cómo quedó este modelo de Isaac. Igual si quieren adquirir este modelo, les dejo el link en la descripción a mi página de Cults. Si quieren que esculpa algún otro personaje, dejen un comentario en la descripción. Y bueno, esto sería todo. Si les gustó el video, denle like, comenten y compartan, y nos vemos hasta la próxima. Bye.